Bueno, hoy les voy a hacer este video para que podamos empezar con el tema nuevo. El tema nuevo que vamos a tratar es sobre el imperialismo. Vamos a dejar un poco de lado la historia argentina que estuvimos viendo hasta ahora, que abarcó el periodo de 1880, los gobiernos de 1880, y vamos a tratar de trabajar bien lo que es el concepto de imperialismo, que si bien en la actividad anterior, cuando hablamos sobre las Islas Malvinas, yo les pedí que buscaran esas definiciones, que era el imperialismo, que era el neocolonialismo, en esta actividad lo vamos a trabajar un poquito más a fondo. Van a haber muchos términos que por ahí no tienen tan escuchados o que no conocen tan bien, así que es importante como parte de la actividad que todas aquellas palabras o términos que no conocen las anoten en la carpeta y las busquen por internet porque es parte de la actividad. Cuando lleguen a la actividad se van a encontrar con un texto que yo les armé. El texto básicamente nos va a hablar del imperialismo. El imperialismo es un proceso que se dio entre 1873 hasta 1896, cuando el capitalismo va a atravesar una seria crisis. Si tratamos de volver hacia la historia argentina y recordar un poco de lo que estuvimos hablando cuando nos vimos que en Argentina estábamos en un periodo de un progreso muy fuerte, que la Argentina se dedicaba a exportar materias primas y a comprar productos manufacturados. Esos productos manufacturados los compraba de las grandes potencias que estaban industrializadas. Y lo que vamos a trabajar ahora es cómo fue que llegamos a este periodo imperialista que va a terminar por desencadenar la Primera Guerra Mundial más adelante, que es parte de lo que tenemos que seguir viendo. Entonces, en los apuntes que les armé, les explica que entre 1873 y 1896 el capitalismo va a atravesar una fuerte crisis y que las soluciones que van a proponer estos estados industrializados se van a basar en medidas proteccionistas. ¿Qué son las medidas proteccionistas? Porque acá viene la gran pregunta. Las medidas proteccionistas son un término económico en realidad que hace referencia a todos los países tienen importaciones y exportaciones. Las importaciones son los productos que compramos de afuera y las exportaciones son los productos que vendemos hacia el exterior. Las medidas proteccionistas tienen una base de lógica pura, es decir, para proteger el mercado interno y las ganancias de los productores internos, lo que hacen esos estados es poner fuertes aranceles aduaneros a todo lo que se trae desde afuera que también se fabrique dentro del país. Quiere decir que si, por ejemplo, en Francia se producían vestidos de lino y también se podían exportar desde China, bueno, va a ser mucho más caro el vestido de China por los impuestos aduaneros que le van a poner para entrar al país que los franceses puedan comprar de sus propios productores locales. Este proceso de expansión que van a realizar las grandes potencias industrializadas se va a llamar imperialismo, porque van a aplicar fuertes medidas proteccionistas para proteger a sus productores y a sus industrias, pero a su vez van a iniciar una carrera fuertísima de expansionismo como lo habían hecho ya en siglos anteriores cuando salieron a colonizar el mundo, que colonizaron América, Estados Unidos, parte de África, etc. Entonces, el primer punto es la crisis económica. ¿Por qué se produce esta gran crisis en 1873? Esta gran crisis se llamó la Gran Depresión y se produjo por los fuertes cambios que había en el capitalismo liberal que estaban ejerciendo. Como ellos realizaron, como el mundo hizo una división del trabajo entre los países periféricos, que serían los países productores de materias primas, y los países industrializados, que son estas grandes potencias que habían formado parte de la revolución industrial, que tenían ya industrias que producían productos manufacturados, etcétera, lo que va a terminar pasando es que esto va a hacer, como se va a producir muchísimo, va a terminar afectando a los productores agrícolas. ¿Por qué? Porque sus bienes de consumo, los alimentos que producen, van a terminar siendo mucho más caros que aquellos que exportan desde países como el nuestro. Y a su vez, los industriales, como se produce una fuerte expansión en las industrias,
también van a tener este problema. Entonces, la forma de proteger que tienen estas grandes potencias a sus productores locales y a sus industrias locales es aplicar estas medidas proteccionistas, que la piden tanto los productores agrícolas como los industriales. En el caso de los industriales, lo que le reclaman al Estado, aparte de estas medidas proteccionistas, va a ser que les permitan realizar una concentración económica. Esto es decir, que varias empresas se junten y formen algo que se llama holding o trust, como hoy podría ser el holding Clarín, que maneja Clarín, Telecom, Fiber, Cablevisión, etc. Eso es un holding, es una mega empresa que está muy ramificada en un montón de servicios. Y otra cuestión que va a pasar en este momento va a ser que se va a producir una gran migración europea hacia el mundo. Si también recordamos un poquito lo que estuvimos viendo más atrás, vamos a darnos cuenta que en la década del 80 en nuestro país recibimos la mayor cantidad de inmigrantes europeos que van a formar la base del proletariado nacional y van a ser los que traigan estas nuevas ideas socialistas y anarquistas al país. Y estas migraciones y estos problemas laborales que generaba la industrialización con pocas leyes laborales, con el trabajo de niños y mujeres, con sueldos muy bajos, con formas de vida muy paupérrimas, que los terminaban enfermando y quitándoles calidad de vida, esta gente va a decidir migrar hacia países periféricos como el nuestro en busca de tierras y de trabajos más dignos o mejores pagos. El proteccionismo va a ser algo que apliquen los gobiernos para ayudar a estos sectores de su economía que estaban siendo afectados con este proceso de división del trabajo mundial. Entonces, si bien van a aplicar todas estas medidas proteccionistas a los bienes de consumo masivo, no las van a aplicar a las inversiones. Estas grandes potencias van a invertir muchísimo en los países periféricos, como en el nuestro, que trajeron el ferrocarril, los frigoríficos y demás, porque en ese punto ellos no van a querer quedarse afuera de la torta que venían manejando. ¿Cómo van a hacer este proceso de expansión sobre los demás territorios del mundo? Lo van a hacer de varias formas. Por eso el imperialismo se divide entre el imperialismo formal y el imperialismo informal. El imperialismo formal va a ser cuando ellos tomen militarmente una dominación política o militar sobre otro país. Entonces van a establecer la misma relación que teníamos nosotros cuando éramos una colonia española con los españoles. Esto va a pasar mucho en África y lo vamos a ver en la clase siguiente, cómo estas grandes potencias van a dividirse en la conferencia de Berlín a África en 12 partes. Y después, por otro lado, también hubo algo que se llamó el imperialismo informal. ¿Esto qué era? Era cuando ellos lograban influenciar tanto a otro país en términos económicos, sociales o culturales, que ese país quedaba políticamente independiente, se gobernaba autónomamente, como nos pasó a nosotros, pero todo lo que tenía que ver con sus decisiones económicas estaba muy atado a lo que estas grandes potencias pedían. Van a surgir también dos términos nuevos, como son las economías de enclave y los países semicoloniales. Cuando hablemos de economías de enclave, de acá en adelante, nos vamos a estar refiriendo a una forma específica de explotación de los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una empresa que va a controlar todo el proceso productivo hasta que ese bien se exporte. Por ejemplo, esto ocurrió mucho en los países latinoamericanos, sobre todo en países como Bolivia, como Chile, y en el nuestro un poquito menos, pero también pasó mucho. Y sigue pasando en la actualidad si escuchamos un poquito los noticieros. Son empresas extranjeras que se van a instalar en otro país y si lo trabajáramos como ejemplo en la cría de animales, podríamos decir que compran grandes extensiones de tierra, crían las vacas, son dueños del matadero,
que las desposta, también son dueños del frigorífico que las prepara para la exportación, son dueños de los camiones que las llevan y las distribuyen al puerto y son dueños también de esos barcos que las llevan hacia el exterior. O sea que ellos van a dominar toda la cadena productiva. Y cuando hablemos de países semicoloniales nos vamos a estar refiriendo a esos países que como resultado de guerras o de presiones económicas muy fuertes van a terminar otorgándole a otro estado o a varios estados imperialistas el manejo de su soberanía en lo territorial o en lo administrativo o en lo económico. Estas situaciones semicoloniales se vivieron en este momento del mundo en China, en Persia, en el Imperio Otomano y también en América Latina, en Cuba. Después vamos a ver también cómo este imperialismo se desarrolló dentro de América Latina. Lo que le va a proponer las actividades es, primero, armar un glosario con todos estos términos que van a encontrar en la actividad que no entienden o que nunca escucharon o que desconocen y los van a buscar en internet y los van a copiar en la carpeta. La segunda actividad es observar un mapa que está acá, es el primero de los mapas, donde van a ver cómo los países tienen distintos colores, se marcan los países que son potencias y las flechitas van marcando hacia dónde esos países fueron colonizando. Y en base a observar ese mapa van a tener que contestar las preguntas. En el segundo mapa, que es este, es un mapa migratorio. Y ahí lo que tienen que hacer es contestar de qué países migraron y hacia qué países migraron. Y como última actividad vamos a leer algo muy importante que se nombra en el texto, que es el taylorismo. Hay toda una definición puesta en la actividad y vamos a responder las preguntas que están ahí. Cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje de audio por privado o al grupo de WhatsApp. Mantengámonos en contacto, que es súper importante. Los extraño mucho, quiero verlos, pero quédense en casa, cuídense, por favor. Y prometo que la próxima voy a grabar el video de día, así se ve mucho mejor. Un beso enorme a todos y cuídense, chicos.